ustedes tienen mucho calor. Vamos a dejarlo ahí, en rato me va a dejar. Bueno, gracias, Vivi. ¿Estamos listos, chicos? Le toca el grupo A, ¿verdad? Bueno. Adela. ¿Quién es Adela? Adolfo. Estoy tomando lista. Abollo Tobías está presente en el Meet. Alfonso Aguilar. Acevedo Fabio. Acedo, perdón. Albert Gómez. Arévalo. Arijón. Azambulla. Baez Magallán. Baigorri Rocío. Vaquito Enzo. Vares Ignacio. Marandegui Martina. Becerra Melisa. Benítez Brandon. Botassi Camila. Bravo Alfredo. ¿Quién es Bravo? Ah. Buenar Erika. Buenar María de los Ángeles. Cabeza Camila. Cabral Eliana. Cantero Juliana. Carles. Carocio. Vos también pusaste, ¿no? La Mari, vos pusaste también, antes. Y se te venció. ¿Se te venció por venir y salir mal o se te venció porque se te vencieron otras? Ay, eso a mí me hace sentir más mal. Bueno, Catiberio. José. Profe, Sí. Benítez, yo no pude. Ajá, Benítez, ya te nombré, ahora te anoto, dale. Gracias. Te anoté, te pongo presente ahí. Córdoba, Cristian. Cogno Mariana. Cornaloirupé. Coronel Tomás. ¿Tiene problema de apellido? Ya te nombré, vaya tranquilo. Coronel Correa, me parece que estoy en el grupo que sigue, ¿verdad? Coatrín y demás. Bien. Profe, yo formo parte del grupo B. Sí. Listo. Bueno. Chicos, si por ejemplo alguien se tiene que retirar antes porque tiene que viajar o algo, agarra sus cosas, se retira tranquilo y se va. No pasa nada. Somos todos adultos y estamos en una clase teórica, en la facultad, ustedes están estudiando porque quieren, así que vamos a comportarnos así. Si ustedes tienen que irse un ratito antes por algo, juntan sus cositas silenciosamente y se van, ¿sí? Lo mismo, si alguno se quiere retirar porque quiere ir al baño, o porque quiere buscar agua para el mate o algo así, agarra las cosas, se para, sale y después vuelve. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? Así que no, para ciertas cosas no es necesario que nos pidan permiso, simplemente hacerlo con respeto hacia los demás compañeros que están escuchando y el que está hablando frente. O el que pasa a hacer el chico. Bueno, tenemos que empezar un capítulo que es de signos y síntomas generales. En realidad estos signos y síntomas generales se abordan casi siempre desde el tema de la práctica médica, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas generales que se dan con más frecuencia en la clínica médica, en la práctica médica y que generalmente constituyen motivos de consulta? Entonces, como son más que nada extraídos de esa práctica médica, también la fisiopatología, la visión y todo está descrita desde la perspectiva de la clínica médica.
Yo siempre digo que este es un mal contenido para este momento de la materia y de la carrera. Pero está ahí, hay que darle. ¿Por qué? Porque ustedes están cursando Nato 2, recién empiezan, ¿verdad? Y están empezando a cursar fisiología, ¿sí? Entonces hay un montón de elementos anatómicos y fisiológicos que no tienen para poder comprender la fisiopatología que subyace, o sea, las alteraciones del normal funcionamiento debido a alguna enfermedad, una patología, algún síndrome que justifica la aparición de esos síntomas generales. ¿Ah? Entonces, hoy lo vamos a detener en uno, más que nada, el dolor. Vamos a tratar de darle una perspectiva, si puedo, en algunos ejemplos un poco más kinésicos, y después vamos a seguir con nosotros. Los vamos a ver a estos signos y síntomas de un modo muy livianito, porque nos interesa que ahora sepan su nombre, los valores, su definición, pero que quizás no puedan en esta clase, que viene comprender toda la fisiopatología de los procesos que hacen aparecer los signos y los síntomas. ¿Sí? Es como un tema medio descolgado acá, pero está acá. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a dar medios livianitos? Para que los escuchen, para que los vayan integrando en el vocabulario y sepan a qué nos referimos, y después más adelante, cuando hagamos, por ejemplo, cardiovascular y hablemos de cianosis, y vamos a entender mejor, lo vamos a enganchar, digamos, ¿no? Lo vamos a hilvanar ahí cuando tenemos otro tema. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, quiere decir de que el tema, como lo vamos a ver a los que siguen, el jueves que viene, por ejemplo, sean así de livianitos, ¿sí? Son súper densos los temas. Pero no son enfermedades, y es otro tema, no son enfermedades en sí mismas, ni son patologías, son signos y síntomas. Y muchos de ellos aparecen en muchas patologías. Y en algunas, como que no van a interesar. O sí, debemos conocerlas, debemos saberlas, también vamos a tratar. ¿Entiendes? Una experiencia posible. Pero tenemos que saber qué es. ¿Tá? No son patologías en sí mismas, son manifestaciones clínicas, son las formas en que el cuerpo, lenguaje que el cuerpo va a usar para manifestar que hay alguna alteración, ¿sí? Que hay algún proceso subyacente patológico que se manifiesta de muchos modos, y uno de ellos es uno de estos. Uno, por ejemplo, es la fiebre. ¿Tá? A la fiebre tengo 2 diapositivas nada más, se las voy a dejar en el campus, tiene el audio puesto, son unos esquemitas, les voy a subir un texto que lo va a acompañar. ¿Y por qué no se las doy ahora? Porque ustedes tienen que llevar para mañana resuelto el problema, fisiología, todos los fisios, casi todos, ya lo hicieron, de termorregulación. Entonces es necesario que ese contenido lo tengan y es súper oportuno que lo estén dando en fisio para después poder comprender la clase y leer el tema de por qué es fiebre. No nos interesa un tipo de fiebre, la cantidad de fiebre, todas las patologías que tenemos. Nos interesa la fiebre como síntoma, como signo, como se toma, ¿sí? Como signo, ¿está? Bueno. Lo que vamos a tratar de ver hoy, como ven, tenemos un montón para ver. Hoy vamos a ver dolor nada más. Fiebre les voy a dejar esa clase. Edema lo vamos a ver la clase que viene porque entiendo que algo de líquidos corporales con Alfredo vieron o van a ver en la clase que viene, ¿verdad? Algo de líquidos corporales, renal. Están en homeostasis, pero él no les empezó a hablar de renal, de riñón, algo ya no muy por encima. Bueno, quizás la clase que viene les vuelve a hablar un poco más, entonces capaz el jueves ya vimos algo más de líquido y si no, aplicaremos líquidos rapidito para poder entenderlo como vamos a entenderlo. Disney, vamos a explicar qué, el otro día igual ya algo dijeron, pero lo vamos a ver a fondo cuando veamos cardio y respiratorio. ¿Sí? Porque va a ser el síntoma así, medio cardinal ahí del aparato respiratorio. Y también del cardíaco es muy importante. ¿Sí? Distinto a lo que es la dificultad ventilatoria, que es un signo. Cuando decimos de dificultad ventilatoria. Yo puedo sentir sensación de que me falta el aire y sed de aire y todo y tengo una apnea, pero a su vez puede estar en el chillido, caleteo nasal, todos los músculos accesorios de la respiración contraídos, porque tengo un signo de dificultad ventilatoria. Y eso es un signo, no es un síntoma, es un signo. ¿Sí? Pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la cianosis,
Vamos a dar ictericia, vamos a lo que es la seña, la pérdida de ganancia de peso. Les vamos a dejar algunos videos para que vean, por ejemplo, algunos de dolor, es interesante que lo vean, que el autor es un kinesiólogo en un congreso y algunas actividades para hacer. Entonces, vamos a empezar con el dolor. Todos, acá incluso estando sanos, algunos de estos tuvieron dolor. Levante la mano quien nunca, jamás experimentó el dolor. No, claro, obvio. Todos experimentamos dolor alguna vez, ¿sí? Incluso estando sanos. ¿Y cómo definimos el dolor? Una molestia, o más. Una sensación agradable, linda, divertida. Una sensación fea, un malestar, dijeron por ahí. La palabra fea, si la quitamos del vocabulario clínico, diríamos que es una sensación desagradable. Muy bien. ¿Cómo más? Porque feo puede tener mucho significado, ¿vieron? O lo que es feo para mí puede no ser feo para él. ¿Cómo más lo pueden definir el dolor? Angustiante. Puede estar acompañado de angustia, sí. Y hay dolores que son intolerables. ¿Todos son intolerables? No. Hay algunos que son más agudos, otros que son más leves. Hay que ver si agudo y leve entre la misma categoría, ¿no? Bueno, no más definiciones de dolor. ¿Dónde se produce el dolor? En diversas partes del cuerpo. Ajá. En la estimulación de los receptores nociceptivos. ¿Dónde más se genera el dolor? En los músculos. ¿Dónde más? En la cabeza. ¿Dónde más se genera el dolor? En la piel. Es decir, en todo el cuerpo nosotros podemos tener receptores, como dice mi compañero, en los que, una vez estimulados, ¿no? Están ser estimulados. Es como que está jugando al baloncesto. ¿No? Sigo la pelota cuando me llega el estímulo. El receptor está ahí para recibir un estímulo, ¿eh? Todas las partes vivas puedo sentir dolor. Aunque hay algunos lugares, claro, el pelo no duele, ¿sí? Pero para que se me el pelo sí. Claro, ahí sí, acá hay receptor. Muy bien. Bueno, hay algunas partes del cuerpo que no tienen receptor, ¿sí? Por ejemplo, el pulmón puede estar totalmente lesionado con una neumonía, el pulmón, el parénquima y no doler, pero si esa neumonía inflama a las pleuras que envuelven los pulmones, y si compromete a la pleura parietal, que es la que tiene los receptores para poder sentir dolor, va a doler. Entonces, cuando yo inspire y expire, se va a descargar movimiento, cuando tenga esa neumonía, con ese compromiso en la pleura parietal, entonces sí voy a tener dolor. ¿Está? Lo mismo a nivel del cerebro. El cerebro no va a tener terminaciones sensitivas dolorosas, pero sí pueden tener terminaciones dolorosas las meninges, ¿no? Más externas. ¿Estamos hasta acá? Entonces ahora vamos a definir dolor. La primera definición, y es más o menos la que manejaron ustedes por lo que dijeron y manejamos casi todas las personas, que en realidad es de la Real Academia Española, más o menos bastante bien lo define, dice que es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Le agrega a lo que ustedes dijeron la causa exterior o interior. Aunque mencionaba distintas partes del cuerpo, por lo tanto a mí me puede doler también el estómago, interna, o una textura profunda interna de una articulación. Y también la compañera dijo que era intolerable, ¿no? Entonces también está esa carga aflictiva, ¿no? Entonces, es molesta, pero además me aflige, me preocupa, ¿no? Me genera algo en mi sentimiento. Pero
Pero en realidad el dolor, más allá de que es una sensación molesta, aflictiva, una parte del cuerpo que todos hemos experimentado dolor alguna vez, que seguramente es la causa más frecuente de consulta médica y es una causa de consulta y el pan nuestro de cada día de los kinesiólogos, ¿sí? Que genera mucha consulta kinésica y es con lo que trabajamos los kinesiólogos. De hecho, montones de técnicas, y sobre todo de fisioterapia, están apuntadas a disminuir el dolor. Claro, el dolor es ¿se acuerdan que hablamos de signos y síntomas? Es una manifestación clínica, pero ¿es un signo o es un síntoma? Es un síntoma. ¿Sí? ¿Y por qué habíamos dicho que era un síntoma? Porque es subjetivo, profesora. Porque es subjetivo, es decir, que lo percibe ¿quién? El sujeto, la persona, que también le decimos paciente. ¿Sí? No olvidemos nunca que es una persona que está teniendo una sensación molesta y que lo aflige. ¿Está? Recuerden, viene con una carga afectiva a la persona que le duele. No es que me duele el hombro y no, me duele el hombro, no puedo nada, no puedo vestir, no puedo manejar, no puedo hacer un montón de cosas que me gustan hacer. Me limita para la actividad de la vida diaria, me tienen que ayudar a hacer un montón de cosas. ¿Sí? Pero incluso siendo sana hemos tenido dolor. Se va el dolor y seguimos tan saludables como antes. Pero hay que tener en cuenta que el dolor en sí mismo, o a priori, no es malo. ¿Ah? Sino que el dolor es, de alguna manera, tiene, digamos, dentro de nuestra fisiología, dentro de la organización sistémica, tiene una función específica. Y es esa función de alarma. Entonces, y ahora vamos a ver dónde se genera el dolor. Cuando yo siento dolor, mi cuerpo me está diciendo, che, Marta, mira, duele acá, hace algo. O para quitar el dolor, ¿sí? Sacate tus zapatos, que estás con los tacos altos, que te duelen los pies, qué sé yo, hace algo, o consulta al médico, o toma tu fármaco, o cada uno, dependiendo de, vamos a ver más adelante, pero dependiendo un poco de cómo ha sido en toda su vida, su comportamiento frente al dolor, hará distintas cosas, ¿no? No siempre vamos al médico cuando nos duele algo, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Tenemos el dolor de por vida porque no fuimos al médico? No. Es decir, que no todos los dolores requieren tratamiento, ¿sí? Hay otros que obviamente sí. Y a su vez el profesional, cuando tiene un paciente con dolor, una persona con dolor, tendrá que ver si ese dolor es lo central del proceso que tiene, o ese dolor es una más de las expresiones que el síndrome que esa persona tenga. Entonces tendrá que asociar ese dolor con otras manifestaciones clínicas que conforman ese cuadro clínico y analizarlo en ese contexto, para ver la gravedad de ese síntoma y para ver si es el objetivo de tratamiento o es eso, la alarma. Nos avisó que subyace algún otro problema que debe tratarse. ¿Estamos? Entonces, vamos a decir que a priori el dolor funciona como una alarma. ¿Está? Bueno. Esta definición, que es de la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor, no es tan viejísima, dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial, o descripta en términos de dicho daño. ¿Qué quiere decir eso? Porque hablamos de receptores y de estímulos. Hablamos de cualquier parte viva del cuerpo podría producir dolor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay un daño o que se está por producir un daño? Que se está por producir. ¿Quién interpreta que se está por producir un daño? ¿El receptor? ¿Eh? ¿Los receptores? Los emisores. ¿Y qué emiten si todavía no hubo un daño? Están alerta los receptores, los transmisores. A ver, limpiamos con dolor, porque por donde vayamos, convengamos que hay
no sé, las calles rotas, pasa un auto, una bicicleta, no sé, prenden el fuego, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa eso? Vamos a ver si le puso una llamadita, ¿verdad? Es decir, no siempre va a existir una lesión real. Basta con que nuestro cerebro, interprete que hay riesgo que pueda ocurrir una lesión o daño y vamos a sentir dolor. Entonces, sí, hay receptores, sí, hay estímulos que pueden provocar lesión tisular, daño, están los transductores, ¿no? Los receptores hacen justamente eso, ¿no? El estímulo puede ser un golpe, ¿ah? Eso generará unas reacciones que el receptor, si ha sido suficientemente fuerte, el mecanorreceptor podrá traducir el golpe, la presión, todo lo que significa un golpe, en un tipo de estímulo nervioso que viajará una fibra nerviosa por un nervio periférico, entrará a la médula, pasará hacia el otro lado, subirá por una vía, hará sinapsis primero, subirá por una vía, llegará a distintas estaciones donde va a ir llevando su información y en las distintas estaciones, hasta portálamo, luego llega a corteza, definirán, ¿no? ¿Qué es esta información que recibo en cantidad, localización y luego la interpretación que hará la corteza de que eso es dolor. ¿Entiendes? También otra cuestión a pensar es que no siempre daño es sinónimo de dolor. ¿Ah? Es decir, puede haber daño y puede no haber dolor. ¿Sí? Puede no haber daño y haber dolor. Bueno, vamos a ver por eso cómo construimos sobre el dolor. Y está bueno que lo digas, porque está bueno tenerlo en cuenta, porque los fisioterapeutas, los kinesiólogos, hemos trabajado casi toda la vida pensando en esto del daño del tejido y todas las herramientas que tenemos van a curar ese daño del tejido para sacar el dolor. Y a veces, ya lo dije así coloquialmente, pero vamos a dejarlo por ahora así, y está acá el dolor. ¿Sí? Pero para ser un poco más gráficas, igual vamos a avanzar un poquito más. Muchas veces, por ejemplo, si tienen abuelos, padres muy mayores, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos personas de 60, 70, 80 años y les sacamos una radiografía de 60 años, posiblemente todos ellos encontremos lesiones en sus cuerpos vertebrales. Lesiones de artrosis, lesiones de artrosis en las carillas articulares, algún deslizamiento de su vértebra para adelante, para atrás, qué sé yo. Eso tiene nombre, ¿no? Pero bueno. Y estas personas no tienen ningún síntoma doloroso. Entonces, puedo tener lesión y no tener dolor. ¿Sí? Basta con que vaya al médico o cualquier otra cosa, le hagan la placa y le digan, ay, pero acá tenés, mirá, signos de artrosis, tenés acá, ya puede ser que empiece a tener dolor. Entonces puede ser que la lesión en sí no genera dolor, pero cuando el cerebro sabe que hay una lesión capaz de producir dolor, más un montón de otras cosas contextuales que van a aparecer, aparece el dolor. ¿Está? También puede pasar, y lo tienen, lo postean en el resto de la gente Álvarez, tiene ahí varios ejemplos, que habla de como un soldado en el medio de la lucha por recibir una herida y sin embargo sigue luchando, porque está la patria por medio, el honor, no sé, se quiere salvar la vida, o sea, un montón de cosas. Entonces puede recibir un tajo, puede recibir una herida y sin embargo capaz en ese momento no gritaría de dolor, nadie seguiría, ¿no? Pero capaz que si vas por el medio de la calle te pegan un tiro, te pegas un grito de ambulancia, aunque te haya pasado, ¿no? ¿Está? Más allá de que esté en juego la vida si la herida es grave. O pensemos en los deportistas, ¿le gusta el tenis? No, ¿a nadie le gusta el tenis acá? ¿Y a quién miraban con tu madrina? Argentina, a ver, alguna argentina. Nalbandiana, Del Potro, ahí está. Yo quería que me dijera Del Potro. Me gustaba mucho que jugaba Del Potro.
Del Potro, por ejemplo, cuando fueron los Juegos Olímpicos, comentó que jugó, ganó una terriblemente larga el partido, y cuando terminó el partido comentó que en el juego se le desprendieron todas las uñas del pie. Desprendieron todas las uñas del pie. Por el roce, por el fuego, por la zapatilla, por el joto. Ese es un dolor insoportable. Yo tengo la semana me pasé llorando, poniéndome curitas y cositas y cremitas. Y estuve histérica por el dolorcito de la uñita. Histérica no, pero quiero decir, fui media exagerada con el dolor de mi uñita. Y a este tipo se le salieron todas las uñas del pie en un partido. Se la bancó porque quería ganar el partido, porque quería la medalla olímpica para la Argentina, jugaba con la camiseta. Entonces, ese contexto hace que tengamos más o menos dolor, o que podamos manejar mejor o peor el dolor. ¿Tá? Obvio, los deportistas están entrenados para eso. Te duele todo, la espalda, lugares que no sabías que tenías, de golpe aparecen, sentís que los tenés. Bien, entonces, esto quiere decir esto, que basta con que nuestro cerebro interprete, ¿sí?, de que estamos en riesgo de sufrir una lesión o daño, que quizás ya aparece el dolor, quizás como un mecanismo protector. ¿Ah? Entonces, se va a decir que, de la definición que se desprende, que el dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Pero lo analizamos un poquito más. Claro que necesito el receptor, claro que necesito el estímulo, la vía que me lleve la información. Claro que necesito el cerebro que pueda interpretar y demás, ¿sí? Pero también hay cuestiones mías, psicológicas, mis miedos, mis experiencias, y también socialmente lo que yo he vivido con respecto al dolor, como lo ha pasado el dolor mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi amigo, que influyen en la forma que yo tengo de interpretar el dolor o situaciones de riesgo que me pueden provocar dolor. ¿Vamos? ¿Está ahí? El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Entonces, tengo por un lado la información sensorial, ¿sí? Eso es una sensación que lleva información sensorial, y otra cosa es lo que va a hacer mi cerebro para interpretar qué es información sensorial, es dolor o no es dolor. ¿Sí? La persona aprende el concepto de dolor a través de las experiencias de vida. Pues hay gente que es mucho más susceptible a distintos estímulos, a sentir dolor, y otras menos. Por eso algunos ante la misma situación sentimos que eso es horrible, es doloroso, y otros no. ¿A algunos les da aprensión, les da dolor ir al dentista? ¿Al dentista? ¿No? Ah, bueno, a mucha gente sí. Al bioquímico, que le saque sangre, que le pinche y eso. ¿No? ¿Alguno no te gusta el dentista? ¿Lo relacionás con qué? Con dolor. ¿Y el bioquímico? Bueno, sí, que no te gusta, ¿no? Bueno, generalmente todas esas situaciones las vivimos como, ay, tengo el dentista, el dolor, si yo, no sé, desde chico, a veces tenemos alrededor toda una cuestión de experiencias desagradables con respecto a eso. O sea, ya antes de ir, ya tenemos miedo. Ya mis hijos se escondían abajo del escritorio, había que sacarlos y a tenerlos entre 2, 3 personas para sacar los análisis, para sacar sangre, sacar los análisis de sangre, por ejemplo. A mí me encantaba. La bioquímica era la amiga de mi papá y mi mamá, el dentista era un amigo de mi papá y mi mamá, iban a comer a mi casa, era como ir lo más normal del mundo. Y en el medio charlaba. Entonces, tiene que ver con esa experiencia que nosotros construimos a través de la vida, con experiencias pasadas nuestras, ¿sí?, y también de los de alrededor. ¿Ah? Si yo tengo un conocido, un amigo, un hermano, no sé, que iba en la moto, que se cayó de la moto, que se lastimó,
y que estuvo un montón sin curarse, capaz por cualquier otros motivos, pero un montón sin curarse, con mucho dolor, y que si yo no me quiero subir a una moto, me subo a una moto y me caigo, el primer raspón capaz ya estoy con muchísimo dolor, aunque el raspón no lo justifique. Pero porque tengo en mi memoria y asocio esa situación que me pasó, esa información que me llega, con eso otro que viví de lo que le pasó a alguien al lado mío, quizás, eso también influye. ¿Se entiende? Porque me ayuda a interpretar de algún modo si esa información que recibo me puede poner en riesgo, me puede doler más o me puede doler menos. Entonces el dolor, a lo que vamos con esto, es que es más complejo que un estímulo, un receptor, una vía que llega al cerebro, dice duele, duele y ya está. ¿Ah? Y esto le pasa a nuestros pacientes cuando vamos a trabajar el dolor. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. Entonces, es verdad, hay personas que están todo el tiempo, me duele, 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 me duele. Bueno, es verdad, como kinesiólogo no puedo atender un día el hombro, un día la espalda, un día el codo, un día porque te duele todo, el dolor se va corriendo. Quizás necesite otro tipo de ayuda. Quizás necesite, sí. Sí. Quizás necesite hacer alguna otra actividad, ¿no? Porque hay que ver qué se está haciendo con ese dolor. ¿Qué otra actividad está haciendo? ¿Lo apagamos para todos o subimos de temperatura? No, no apagué. Perfecto, lo pongo. Eh, sí, es un lujo esto, chicos. ¿No es porque lo pasaron por el hospital y por las aulas y por el calor y los pasillitos? Yo tengo frío acá, por eso me corro por allá. Bueno, a ver. A veces también las personas se concentran mucho en su dolor, en su cuerpo, entonces todo provoca, y capaz necesita estar haciendo alguna otra actividad, haciendo alguna actividad física, haciendo, no sé, poner a veces la cabeza en otra cosa. No, no es solamente una cuestión emocional, ahora lo vamos a ver. Tenemos varios componentes en el dolor. Hay una cuestión emotiva y una cuestión emocional, que va a aparecer en el momento en que esté apareciendo esa información sensorial que viene de los tejidos, ¿no? Pero también hay una cuestión cognitiva, que tiene que ver con todas esas experiencias mías. Eso ya no es tan consciente. No es que yo, ay, me lo voy a relacionar con lo que le pasó a Pedro y después, no, porque son segundos. En segundos mi cerebro dice, esto es malo, esto es bueno, esto es doloroso, esto es muy doloroso, esto no es tan doloroso. ¿Entiendes? ¿Sí? Rico y feo. Los olores y los sabores. Mucha comida, porque era como la de mi abuela, como la de mi mamá, como la que me hacían cuando era chico, como la que comí en un viaje en mi niño que hice de fulano y que me encantó esa comida y me quedó ¿no? Entonces está asociado con eso. Y esa misma comida para otra persona que tiene también papel gustativa que nosotros, pues era espantosa. ¿No? Olores son muy desagradables y para otros son exquisitos. La nafta. El nafta es riquísimo, la verdad. Para mí nafta igual viaje, ¿sabes? Ya, me encantó. Ahora hay que hacerlo sobre billetera. Bueno, vamos hasta acá. Pero esto es importante. Si la persona dice que tiene dolor, hay que respetarle el dolor. No hay que decirle está todo en tu mente, saca el dolor. ¿Por qué? Porque tiene activada una serie de cadenas neuronales que las ha ido activando a través de toda su vida, que le dicen, no, es dolor. Entonces puede decir, no es dolor. Es así chiquita la vida, no es dolor y es muy potente. Se llama neurofirmas, que uno tiene, ¿no? Como una huella, como ha construido de cómo dispara ciertas redes neuronales dentro de la gran red neuronal y que van marcándose a través de la vida como las huellas, como que marca la firma una arriba de la otra, hasta que queda ahí grabada y eso dispara y quienes la tienen más fuertemente grabado a eso, o más fibra, digamos, más fuerte esa firma, más dolor tendrá, o más fácil tendrá dolor. ¿Se entiende? ¿Sí? No es una cosa biológica que está puesta, son conceptos, ¿tá? Son teorías.
de quienes han estudiado el dolor. Entendemos también que el dolor, como dijimos hoy, tiene una función, esta función de alarma, que a priori dijimos no es malo, que nos avisa que algo está pasando, pero en algunas oportunidades puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. Y algunas veces pasa esto, que ese dolor se instala, ya se curó el tejido, ya no hay lesión o capaz no lo hubo, pero ese dolor se hace crónico. Y puede afectarnos la vida y la calidad de vida, el bienestar psicológico, social y la calidad de vida. Y que una de las maneras de expresar el dolor siempre es la descripción verbal. Anamnesis, por ejemplo, ¿no? El médico pregunta, o el ginecólogo preguntará, y la persona o paciente cuenta cómo es su dolor. Cómo, cuándo, cuánto. Se hacen una serie de preguntas, pero la vamos a ver en función del dolor. Pero hay situaciones en que las personas no pueden comunicarse y no pueden expresar el dolor. ¿Ah? Los niños, por ejemplo. ¿No? Los niños chiquitos no pueden explicar mucho dolor, lloran, gritan. La que explica el dolor generalmente es la mamá o quien lo cuida. Pero eso, o una persona que está privada de poder hablar, ¿sí? O una persona muy anciana o que esté somnoliento, eso no quita que la persona no experimente dolor. Vamos a ver que justamente hay algunas maniobras que se hacen cuando el paciente está en terapia intensiva, cuando tiene alteraciones en el estado de conciencia, se llama coma. Vamos a ver que hay algunas maniobras que vamos más adelante, que justamente se basan en generar reacciones de dolor, para ver la respuesta. Según el grado de respuesta que tiene a los estímulos dolorosos, se determina si está en coma o no. ¿Sí? Bien. Entonces, el dolor, hoy mencionaron ustedes que había agudo y leve, ¿no? Agudo y leve, como si fuese sinónimos. La categoría leve iría asociada más con qué otras palabras. Con menos cantidad de dolor. Tiene más que ver con la intensidad. Leve, moderado, severo, ¿no? Y el tema agudo, más con el tiempo. ¿Sí? Entonces el agudo, lo que le va a ver, el verso de agudo sería crónico, es más que nada una cuestión, digamos, como cronológica, un criterio de la evolución en el tiempo de ese dolor, ¿verdad? Vamos a decir que un dolor es agudo, ese dolor que apareció ahí, ni bien hubo dolor en segundos, minutos, horas, semanas, hasta semanas. Unas cuantas semanas podemos decir que tengo un dolor agudo. ¿Ah? Pero ese dolor es limitado en el tiempo. Y generalmente, y vamos a más que nada a pensar en el dolor somático, ¿sí? Bueno, porque también obviamente hay dolor visceral, pero esto es más que nada somático relacionado con lo que son los traumatismos, por ejemplo, o irritación nerviosa. Por ejemplo, en traumatismo, ¿cuál sería? Un golpe, una fractura. A ver, obvio, me acabo de fracturar, hay una fractura, se nota por la desviación que se encuentra a simple vista, o es una fractura expuesta, le duele al paciente, obvio que le duele, no necesitamos ni que nos digas que le duele. ¿Sí? No dice tal, ¿y cuándo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y desde hace cuánto? Y, no, está urgente, o sea, ¿se entiende? ¿Sí? Y también, sí. Uh-huh. El síndrome migrañoso, digamos, tener migraña, eso es algo crónico. Aunque hay personas que tienen una vez en la vida y nunca más. ¿Sí? Ahora, en el momento en que tenés la crisis de migraña, es agudo. ¿Ah? Incluso en migrañas, cuando vienen en salva, que puede durar 3, 4 días. Sigue siendo agudo. Lo que tiene es que tiene periodos de remisión. Y en esos periodos no tenés dolor de cabeza. ¿Ah? Ahora, hay otros tipos de dolor de cabeza que son los bien tipos cefaleas, y la migraña realmente es migraña. No sé si es migraña. Y la cefalea generalmente es más bien casco, ¿sí? Que puede ser a veces por compromiso, los nervios de Arnold, contractura en la nuca y demás. Esa cefalea puede ser. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí.
Paroxístico significa que aparece de golpe. Sí, sería agudo y aparece de golpe. Paroxismo tiene que ver con eso. ¿Está? Y que tiene en el dolor agudo, siempre tiene implícita esta función de alarma. ¿Está? En cambio, en el dolor crónico es limitado, ya sabemos que en unas semanas termina. El dolor crónico es un dolor que no sabemos cuándo va a terminar. Está ahí, apareció capaz siendo agudo, o capaz empezó de entrada siendo crónico. Empezó insidiosamente, pero estuvo, no es que fue un agudo que pasó y después volvió, no. A veces no, sí. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, como crónico. Como crónico. La artrosis, un dolor crónico. El paciente con artritis, la artrosis es un desgaste en las superficies articulares. Todos vamos a tener artrosis y lo vivimos muchos años. O sea, es parte del desgaste de la máquina, por ejemplo. Uh-huh. No lo vemos. Claro. Ahí lo vemos. ¿Cuándo es crónico? ¿Cuándo se dice que un dolor es crónico? Cuando ha pasado de los 3 a los 6 meses. Para abajo decimos que sigue siendo agudo. ¿Por qué 3 a 6 meses? No es antojadizo. De 3 a 6 meses lo que tiene es que si la lesión fue por un tejido, es un periodo prudencial para que ese tejido haya curado. Si yo tengo un esguince o tengo una pubalgia, una inflamación del pubis por practicar equitación, polo, ¿no? Podemos practicar con la pubalgia. Bueno, pongamos, ¿sí? Me embarazan después del parto. Después del parto. Bueno, no importa. En esos 3 a 6 meses, esta pubalgia tuvo tiempo, sus tejidos tuvieron tiempo de desinflamarse y de curar. ¿Sí? ¿Está? Ese esguince tuvo tiempo de haga o no haga rehabilitación, haga o no haga rehabilitación, esos tejidos tuvieron tiempo de curar, la inflamación pasar. ¿Sí? ¿Está? Entonces, lo que dure más de ese tiempo, se supone que ya pasó la prueba del tiempo de la curación de los tejidos y se considera un dolor crónico. ¿Está? Entonces, específico el dolor puede ser más específico, que no lo puedas ubicar bien de dónde es el dolor, ni cuál es la causa, ni por qué lo tenés, y ya deja de tener esa característica de función de alarma. O sí, pero no al 100%. ¿Está? Entonces, yo, un paciente con artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria en la que se comprometen todos los componentes de la articulación, cápsula, lo demás que yo, los pacientes con artritis pueden tener dolor crónico, pero a veces tiene reagudizaciones con mucha inflamación y mucho dolor. Entonces también puede convivir dolor crónico con episodio de dolor agudo. ¿Sí? ¿Ah? Sí, hay tratamientos, sí. Hay un tratamiento y hay farmacológico. Farmacológico. Cuando está en ese periodo de crisis inflamatoria, vas a disminuir la actividad porque la actividad le provoca más dolor, no van a hacer los ejercicios en kinesiología, no vas a aplicar calor porque tenés inflamación y aquellas cosas que produzcan calor, vas a disminuir, vas a hacer cosas que tiendan a disminuir el dolor. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos para conocer el dolor? Yo les decía, nos faltan elementos fisiológicos para poder comprender bien el tema del dolor. Ay, no tengo la pizarra. Pero bueno, lo vamos a explicar con señas. Vamos a pensar. Siempre tenemos un estímulo, ya lo dijimos. Me pincho la mano, me doblo el tobillo, distiendo mis ligamentos externos del tobillo. Eso sería el estímulo.
¿sí? El estímulo. Este estímulo, ¿sí? Puede producir una lesión en el tejido, ¿no? Distender mi ligamento por la torcedura que me hice con el pie, me pinché con una espina arreglando el jardín o colocando una rosita en el florero. ¿Sí? Entonces, cuando ese estímulo es capaz de lesionar mi tejido, ¿sí? Lo vamos a llamar estímulo nocivo, noxa o daño. ¿Ah? Sí, porque hay estímulos que no provocan daño. ¿Ah? El olor de la rosa no me provoca daño. ¿Ah? Ese estímulo va a ser captado por un receptor. ¿Sí? Es decir, tenemos receptores que captan distintas modalidades sensoriales. ¿Sí? En el oído también tenemos receptores, el olfato, la vista. ¿Sí? Pero a nivel somatofuncional, a nivel de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestro periodo y demás, nosotros tenemos receptores. Y estos receptores van a ser específicos, que algunos van a captar la información mecánica, ¿no? Entonces, a ver, pone tu mano así, cerra los ojos, ¿qué te hago? Estoy apretando, le hago presión, ¿sí? Entonces tiene un receptor específico para captar la presión, se llama barognosia, es mecánica, ¿verdad? Cerra los ojos. Le paso la virón, ¿no? Un dibujito así de dibujito. Pero ese fue con respecto al anterior más suave, más suave. Es más suave. Entonces hay otros mecanorreceptores que toman el tacto. ¿Sí? ¿Ah? Si me aplican un elemento vibratorio, siento vibración, como que me trepa. ¿Ah? Entonces tengo receptores para eso también. Cierren todos cierran los ojos, y díganme cómo tienen ubicada su pierna derecha. No, todas tienen distintas, seguro. ¿La tuya cómo está? No la mire, no, sí, mirá. Ella las tiene cruzadas las dos. ¿Tu pierna derecha dónde está? Mira, arriba de la otra. Acá. Todos podemos decir dónde se encuentran las distintas partes del cuerpo sin mirar, porque tenemos receptores que nos informan de la posición que adoptan los elementos corporales en función del espacio y en función de los otros elementos corporales, de la línea media, etcétera, etcétera. Bueno, se llaman proprioceptivos. ¿Ah? Pero también tenemos, si tocamos a... ¿Quién estaba tomando mate? ¿Estabas tomando mate? Caliente, no tereré. Bueno, si se te cae agua arriba de la mano, pues decís, no digas lo que decís, pero ¿qué sentís? Que te estás quemando. Es porque tenés receptores que captan la temperatura, ¿sí? Te ponen un cubito y decís que frío, ¿ah? Entonces tenemos también receptores termonociceptivos, mecanorreceptores, tenemos específicos nociceptores que captan el dolor, ¿sí? Tenemos algunos polimodales que toman distintas modalidades y unos silenciosos o dormidos que están relacionados sobre todo con cuestiones químicas, ¿sí? Que pueden no reaccionar, pero ante es medio complicado, pero ciertos receptores que generan una reacción en el tejido, estos se despiertan y liberan ciertos mediadores químicos que facilitan, inhiben, bloquean lo que sea la información sensorial que se está transmitiendo. En este caso sería dolor, ¿está? Entonces, tengo que tener un receptor específico para el tipo de modalidad que ese estímulo provoca para ser transmitida. El receptor hace de transductor, el receptor no es el que dice dolor, calor, el receptor modifica el estímulo en el lenguaje, que el sistema nervioso lo puede comprender. Lo transforma en un potencial de acción, eso sí vieron en física, chicos, en un potencial de acción y va a viajar por ese nervio y hasta la médula, ¿está? Donde va a entrar la neurona, esa primera neurona que tiene el receptor, ¿dónde se encuentra? En el ganglio anexo a la raíz posterior. ¿Vieron algo de eso en la nota? Por ahí está. En el ganglio anexo a la raíz posterior tenemos la médula, una raíz anterior y una raíz posterior. En la posterior van a entrar las aferencias sensitivas. Entonces, la raíz que sale tiene como un bulto donde se encuentra
la célula que está nerviosa, la que está en el ganglio de la raíz posterior. Discúlpenme, yo necesito ver el teléfono. No, no es el caso. Voy a atender. Tengo una persona muy querida que está por entrar. Necesito que me avisen, ¿saben? Bueno, esa primera neurona está en el ganglio anexo de la raíz posterior. Yo soy la neurona que está en el ganglio anexo de la raíz posterior. Por este lado, tengo junta con el sensor, ¿sí? Que capta la presión, el calor, lo que sea que tenga que cargar, que tener que recibir, ¿sí? El ganglio anexo de la raíz posterior, que tengo hasta la punta del pie. Tengo una fibra que dice frío, calor, pinchazo. Interesante, ¿no? Uno piensa todo chiquito, todo, ¿no? Pero bueno. Igual, hay nociceptores, por supuesto, hay polimodales, hay. Pero si yo, no sé si les ha pasado, está en un lugar de mucho frío, ¿no sienten dolor en la piel? Mucho frío. O en las articulaciones también. ¿Sí? Si lo caliente, el fuego me quema, también tengo dolor. Y hoy le apreté allá con la vida, si lo llego a apretar mucho, también me va a doler. Cualquier modalidad en exceso también puede provocar dolor. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando ese receptor capta o traduce esa información para ser transmitida por las vías dolorosas, se llama nociceptor. Le vamos a llamar nociceptor. ¿Sí? La transmisión de la información, ¿sí? Va a viajar, como dijimos, en el lenguaje que el sistema lo conoce como impulso nervioso, por nervios y por vías nerviosas. Y va a subir. ¿Por qué? Esta información que viene de la periferia, que puede ser la piel, pero puede ser una articulación, puede ser un músculo, puede ser un órgano interno, ¿sí? Va a llevar otra vía con el órgano interno, pero vamos a jugar va a entrar a la médula por la raíz posterior, va a ser sinapsis, ahí en el asta posterior de la médula, en un lugar específico, con otra neurona. Tengo una primera neurona ubicada en la raíz posterior, y una vez que entra con la información, che, me pincharon, che, me pincharon, che, me pincharon, o entiende que es pinchazo. Bueno, qué pinchazo. Está la segunda neurona ahí en la raíz posterior. Esa segunda neurona va a hacer sinapsis con esta otra. Le va a pasar la información. Vamos a ver que es bastante más complejo que eso, pero ahora vamos a pensarlo así. De esa segunda neurona va a salir otro axón, va a cruzar la línea media de la médula, se va a ubicar en la parte anterior y lateral y va a subir por unos haces, por una columna, van a juntar todos los haces que suban, que va al espinotalámico, llega a termoanalgesia, temperatura y dolor, y va a subir, 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 y va a llegar al tálamo. ¿Sí? Va a llegar al tálamo. Esas son las vías nerviosas. Y ahí el tálamo le va a contar un poco, digamos, más o menos un poco la cantidad, las propiedades funcionales, ¿no? Que llegan. Y de dónde, más o menos, la localización de dónde llegan. Entonces, eso que se transmite es la nocicepción, es la sensación. ¿A dónde llega todo eso? Al cerebro. Va a llegar a la corteza somatosensorial. ¿Sí? Ahí en la corteza somatosensorial, no existe nada, puede estar en otro lado. La corteza somatosensorial va a recibir esa información, y esa información que la corteza somatosensorial recibe es una parte, es un componente que mi cerebro va a utilizar para definir si este pinchazo es dolor o no. Le va a agregar las emociones y le va a agregar todo lo mío cognitivo. Las emociones que estén pasando en el momento que yo estoy recibiendo, que se está produciendo ese estímulo, y todo lo cognitivo, todo lo de mi memoria, todo lo que aprendí, todo lo que me pasó, lo que le pasó al otro, mi información, mi nivel de conocimiento que tengo de las cosas, cómo interpreto el dolor, cómo interpreto que lo que me está pasando por estos años, todo eso cognitivo, y en segundo, para decir, te duele, retirar la pata, que te va, ¿sí? ¿Se entiende? O retirar la mano. ¿Y lo va a hacer para qué? Si define que es dolor, lo va a hacer para que yo retire la mano y deje de quemarme, retire el pie y deje de pincharme, ¿sí? Me cure, me tape, no sé. Me va a decir que es dolor porque requiere
de alguna acción para evitar más dolor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora sí les mostramos. Tengo un estímulo acá, faltaría una manito, un piecito, el esguince, lo que sea, donde se produce el estímulo. Acá está la neurona sensitiva, en el ganglio nexo de la raíz posterior, viene la prolongación periférica de esa neurona acá está el cuerpo, ¿sí? Ya no hay sinapsis, es la misma neurona y continúa la información hasta la raíz posterior de la médula. Acá va a ser sinapsis con otra neurona, esa neurona pasa la línea media, se ubica por el lugar que le toque, subir en la vía que le toque, en este caso son las espinas talámicas, y asciende, va a pasar por tálamo y va a llegar a la corteza. No está mostrada aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver que es un poco más complejo. O sea, entonces siempre tenemos 3 neuronas, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, y luego llega la corteza. Siempre tenemos un sistema aferente, es todo lo que entra, eferente es todo lo que sale. Áreas corticales del sistema nervioso, estas áreas corticales del sistema nervioso van a terminar una respuesta refleja, como decimos que saque la mano, se me está quemando, la sensación de que esto es desagradable, y una respuesta emocional, me largo a llorar porque me pinché el pie, ¿está? ¿Sí? Entonces tengo un componente sensorial, que es discriminativo, localización, calidad, intensidad, características temporoespaciales, todo eso tiene que ver con lo que hace el cerebro con la información que le llega. Va a haber un componente cognitivo evaluativo y un componente afectivo emocional. Afectivo emocional. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el daño tiene lugar en el tejido. ¿Está? El daño tiene lugar, que hay, que existe, tiene lugar en el tejido, en el hueso, en el músculo, en el dedo. ¿Está? Entonces, y aquí viene unos términos que nos unen. Eso es la sensación. La información sensorial se va a producir acá, ¿está? En la parte del daño. Y el dolor es una experiencia que depende solo que no depende solo del componente sensorial. Este componente sensorial es importante, pero va a depender, ¿sí? O sea, el cerebro va a decir si esta percepción es dolor o no, con el componente emocional y cognitivo. ¿Está? Ahí. Entonces, el dolor va a tener lugar en el cerebro, ¿sí? Sino que no existe, digamos, en el tejido, sino que es el resultado de una serie de operaciones que va a procesar nuestro cerebro con esos otros componentes. Sí, sí, sí. Este tema está en el campus, en el libro que viene para acá. Por ahí está con una perspectiva un poco más biológica, ¿sí? Sí. Queda la médula. Por ejemplo, el pinchar, el quemarme, retiro es un algorreflejo, ¿sí? Pero no obstante, porque obviamente esa información sensorial entra, hace sinapsis con la neurona, hasta el otro lado de la vía para informarlo al cerebro y también va a pasar por otros lugares, porque es necesario todo ese componente emotivo y demás que no viene al caso, que lo hablemos ahora esas vías, al cerebro para que define si es dolor o no. Pero a su vez, perfecto, el arco reflejo entra la información y esa neurona también hace sinapsis con una del asta anterior, ¿sí? Que está manejando los músculos de donde proviene la sensación, por ejemplo, que me estoy quemando y retiro la mano. Es un reflejo de retirada. La mano que me pinché la retiro y el resto del cuerpo lo adelanto y también no se ve, bien. No se ve, pero el reflejo entero ¿no? Saco la mano y alejo del cuerpo de la fuente que me está provocando daño. ¿Ah? Obvio, todo junto. Nos vamos a quedar acá a pensar en el dolor. Bueno, entonces, tenemos el dolor en nuestra cabeza, con un montón de engranajes que van a determinar que esto es dolor. ¿Sí? La información sensorial es una parte de ese dolor, la sensación, la información sensorial. La percepción sucede en nuestro cerebro. Y esa percepción más la información que recibo en base a memoria, experiencias propias y
y ajena, que están escritos, disculpen, el cerebro rico, creencia, aprendizaje, pensamiento, cultura, información, contexto, atención, significado, expectativa, anticipación al futuro con respecto a lo que me está pasando. Todo eso determina si es un dolor o no es dolor. Melzack, él estudió muchísimo el dolor y estableció otros conceptos que también los utilizamos, como el de la red neural o neuromatriz y la neurofirma. Si bien dijimos que había 3 neuronas, una neurona ubicada en el ganglio nervioso de la raíz posterior o neurona en primer orden, una segunda neurona ubicada en el asta posterior de la médula de segundo orden y otra en el tálamo de tercer orden, la verdad es que así como están esas 3 neuronas llevando información, hay miles y millones de neuronas llevando eso y un montón de otros estímulos que están todas interactuando entre sí y todas actuando a la vez todo el tiempo. ¿Tá? Entonces no tenemos tres neuronas en una guía. Sí, esta es la guía para explicarla, es una simplificación, pero tenemos una red neuronal. ¿Sí? Una red neuronal. A lo que Melzack denominó neuromatriz. Neuromatriz o red neural. Hay una red mucho más grande. Dentro, él dice que igualmente, dentro de esta neuromatriz hay una serie de red más chicas que siempre se activa juntas. Entonces, ante ciertos estímulos se activa. Y a medida que esa red... Entonces, cuando yo tengo el estímulo, yo tengo una división. Esto ustedes van a interpretar hermosamente con el cerebro. ¿Sí? Acá el cerebelo. Ustedes le dieron la anatomía total, ¿no? Acá está la médula. Acá está mi piecito, mi patita, mi pincel y clavito. Entonces esa información va a viajar, va a entrar en mi médula, de este lado, va a hacer sinapsis con la segunda neurona, va a cruzar del otro lado y va a seguir. Eso, lo que yo recibo acá, entonces llega esta información y hace dibujito, por ejemplo, la sensación que llegue genera una percepción dolorosa. No se repite ese dolor, o se repite lo demás, entonces ya empiezo a hacer esto, y ya engancho un poquito. Y sigo teniendo esa experiencia, y entonces voy activando, a ver. Ahora no marco más. ¿No? Es como caminar y haciendo huella, y por ejemplo vamos a subir un morro, o un campo, un campito, pasamos campito, los chicos no van a jugar el campito del fútbol a un lugar, tiene que pasar alguna calle, pasamos una vez, dejamos una huellita, pasamos 2, y después ya queda un senderito, los animales son senderitos, hacia las montañas, el morro, lo que sea. Ahora ya. Ahí va también. Tiene que ver con lo que te voy a contar ahora. Eso que yo marqué así se llama neurofirma. ¿No? Tengo mi neurofirma, yo la suya, como las firmas. Suponele que vos te llamás también Marta Giacomini, como yo. Pero una firma ya tiene otra. Más allá que ella usa la M, use la G, use todo para la firma, su M va a ser de una forma, va a estar mitad para un lado, la mía para el otro, o sea, va a tener su firma y yo voy a tener la misma. Esto es lo mismo, usamos nuestra neurofirma. La vamos construyendo. Por ejemplo, los dolores crónicos acompañan justamente de esto, de que baja el umbral de dolor, ¿no? Pero una vez que lo dispara a veces, el dolor es insoportable, ¿no? Lo de la neurofirma que traemos, que tenemos, eso se construye, así como se construye tu sistema corporal, tu personalidad, un montón de cosas. Sí, claro, sí, pero viste que los hábitos son muy difíciles de cambiar. Como si 21 días estás sin fumar, ya no fumas. Los hábitos están muy relacionados con el contexto.
Vos podés tener la voluntad, pero la voluntad no alcanza. Porque si a vos el contexto, que es lo que en definitiva, no digo que te culpable al contexto, pero en definitiva funcionás, si te has construido en función del contexto, eso es lo más complicado. Por ejemplo, en pacientes que tienen dolor, cuando hacemos rehabilitación, y un dolor crónico, y dicen, no quieren animarse a mover porque les va a doler o algo así, hay estrategias para trabajar. Bueno, decir los colores, contar del 100 alumnos, contar de 4 en 4, o sea, como poner la mente en otro lugar de la actividad. Yo activo otras guías neuronales y capaz siento menos dolor. Que la persona que no esté tanto pensando en su dolor y en su situación y que pueda hacer una actividad, hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, la actividad física, porque, a ver, habíamos dicho, vamos a volver para atrás, habíamos dicho que tengo la inflamación excesiva que entra por la raíz, que hace sinapsis con esta segunda neurona, ¿verdad? Y que cruza y que sube a tálamo corteza, vamos a simplificarlo así. Pero también de las vías superiores nerviosas bajan información nerviosa, bajan, y van derechito a hacer sinapsis también a la anterior. Estas vías son serotoninérgicas, liberan serotonina, y esta puede facilitar o bloquear esa manifestación del dolor. Entonces ahí en esa información es como un embudo, medio como dice él, que se puede bloquear, hay fármacos que actuarían ahí para bloquear el dolor. Entonces, por más que yo tengo el estímulo del 15, lo tengo, pero tomo los antiinflamatorios y no tengo dolor mientras tengo el efecto antiinflamatorio, ¿se entiende? Entonces esas vías serotoninérgicas pueden aumentar o disminuir, facilitar o no, o bloquear esta manifestación, esta inflamación nerviosa, como un embudo que se abre o se cierra, como un vaso lleno de agua, una gota más rebasa y duele, ¿tá? Entonces por ahí hacer actividad física, ¿sí? Más allá de todos los efectos de la actividad física que conocemos, activan estas neuronas, esta serotonina y demás que pueden ayudarnos a aliviar el dolor. Hacer yoga, hacer meditación, o sea, esto de poder ocupar nuestra mente quizás en alguna otra cosa que sea más útil que el dolor mismo crónico, capaz puede ayudar, ¿sí? ¿Ah? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Hay otros autores, voy a pasarlos rapidito. Luis Gifford, fisioterapeuta, dice que todos al principio, todos nuestros tratamientos fisioterapéuticos se basan en la idea que justifican que hay una lesión de un tejido. ¿Sí? Obviamente que son importantes, obviamente que tenemos que curar el tejido, pero a veces pasa el periodo en que el tejido se cura y el dolor sigue. Y a nosotros a veces como kinesiólogos nos faltan herramientas o no sabemos interpretar o incorporar esa cuestión psicológica y social, que son componentes también de cómo nuestra mente, la mente de nuestro paciente, de la persona, le hace, digamos, percibir el dolor. ¿Sí? Entonces, a veces no es la misma proporción. A veces no está en todos los casos y en la misma proporción que los otros componentes. Entonces dice que es importante, por un lado, la información que tenemos, ¿no? Esta cabecita debería estar al revés, pero no importa, ¿no? Como que de atrás, por decirlo así, tenemos por un lado la información que viene el tejido, que dice, uy, dolor, dice el tobillo. Por otro lado, con procesos de memoria, miedo, emociones, recuerdos, de manera de entender que me está pasando esa grave, uy, me pisé el tobillo, uy, voy a estar una semana sin esto, uy, todo eso que nos pasa mientras nos está sucediendo ese estímulo. Y otra cosa es todo lo que nosotros, en función de lo que sabemos que es un tobillo, en función de que si nuestro trabajo tiene que ver con usar el pie o no, uy, que eso me dice tobillo, no, me voy a la oficina, no, depende de eso, de cada uno. Y por otro lado, es que lo que estoy haciendo como consecuencia de que me duela, en este caso el tobillo. Entonces, como me duele el tobillo, que no lo puedo apoyar, empiezo a caminar todo así, a poner el cuerpo así. Y claro, al principio me protege el tobillo, pero después, a veces, pasa el tiempo y yo tengo miedo de volver a apoyarlo, porque tengo miedo que me vuelva a doler como me dolió. Entonces evito, lo apoyo mal, camino, y a la larga tengo dolor. En otro lado, no tiene nada que ver con el tobillo, ¿sí? Y esa sobreprotección al principio está buena porque evito apoyar y porque no debo apoyar, pero si se mantiene en el tiempo me puede generar dolor crónico. Y Moseley habla de la teoría de la imprecisión cortical. Entonces dice que la corteza, y ahí hacen como unos dibujitos,
pongamos cualquier tipo de dibujito, un polígono que tiene 5 lados, 5 lados. Y puede ser más anchito, más angosto, más alto. Bueno, hay una formita que es la que la profesora dice, eso es dolor. Cuando venga esta formita, que encastre, no es así, es una teoría. Que encastre, eso va a ser dolor. Pero la teoría de la imprecisión cortical lo que dice es que cuando yo me guinzo el tobillo, ay, sí, mira, en realidad la formita esta es la que me genera dolor. Pero ahora que tenemos el guinzo, que estamos lesionados, que hay lesión en el tejido, todo lo que venga con 5 laditos, que sea más ancho, lo vamos a decir que es dolor para evitar que apoye, para evitar que se mueva. Si eso se mantiene en el tiempo, genera dolor y dolor. Como que te vas a jugar al tenis, por así decirlo, o cocinar, o hagas lo que hagas, y el que te duele, este movimiento te duele. Cuando haces este movimiento, cuando haces al revés, te duelen los músculos, ¿no? El epicóndilo, tenés el epicondilitis. Pero después ya, no, escribir ya me duele, no, ya agarrar no. Ya después no quieres hacer nada con la mano por miedo que te duela. ¿Sí? A la larga se te instala un dolor que más no tiene que ver con el tejido. ¿Sí? Entonces, que tiene que ver con lo que uno haga en función para adelante de las consecuencias que creas que puede tener ese dolor. Estamos aquí con todas las teorías dolorosas y demás, las teorías dolorosas del dolor. ¿Sí? ¿Está? No es para que las recuerden ni que las repitan. Es para que entiendan que el dolor es mucho más complejo que la lesión del tejido. Y que en sus pacientes, el dolor que van a percibir, sentir y decir que tienen, todo esto entra en juego, mucho más que el tejido. Después vamos al consultorio, nos quedamos con el pedacito de tejido, no, está, se tiene que ir, no. ¿Sí? A veces no podemos ayudar del todo a nuestros pacientes, necesitamos ayuda de otra área, o el paciente poder comprender bien cuál es el proceso doloroso que está pasando. ¿Está? Poder mirar con más dimensiones, ¿sí? ¿Cómo se desclasifica el dolor fisiopatológicamente hablando y con lo que vamos a encontrar? El dolor somático, que es el que más vamos a trabajar nosotros, que puede ser superficial a nivel de la piel, por ejemplo, tejido solar subcutáneo, y profundo, músculos, tendones, las articulaciones, ¿sí? Aquí tenemos mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores polimodales, los silenciosos dormidos, que ya los mencionamos, ¿está? ¿Sí? Por ejemplo, un esguince de tobillo, un dolor de hombros, un dolor muscular, una contractura, ¿sí? ¿Ah? Tenemos dolor visceral, ¿sí? En el dolor visceral, la causa, acá dijimos que principalmente era el traumatismo, irritación nerviosa, la inflamación, ¿sí? También se llama la inflamación nerviosa. Tenemos también el dolor visceral, ¿sí? Este dolor visceral es cuando hay distensión, estamos hablando de vísceras huecas, cuando hay distensión, ¿sí? Si se extiende una víscera, por ejemplo, a nivel gástrico, se extienden los cólicos. ¿Han tenido cólicos alguna vez? Entonces tenemos que, cólicos le dicen médico, nosotros le decimos que tenemos dolor de panza, dolor de ovario, ajá, dolor estomacal. Nunca jamás emplearon la palabra retorcijones. Bueno, retorcijones es el término. ¿Está? Entonces tenemos que se dilata, la dilatación, pero a su vez esos tejidos normalmente por su ciclo normal se contraen. Entonces esa dilatación que tiene la víscera al contraerse por el proceso normal que tiene nuestro sistema gastrointestinal, si está distendido, disminuye, y todo eso provoca dolor. ¿Sí? Eso provoca dolor. La inflamación a nivel visceral también provoca dolor, y la isquemia de las vísceras también provoca dolor. El ejemplo clásico de la isquemia es cuando tenemos la isquemia del corazón, ¿no? Entonces, cuando el corazón, el músculo cardíaco, el miocardio, si el término correcto, se queda sin el aporte sanguíneo y sin el oxígeno, dijimos que sufría el infarto, le diríamos nosotros a este cuadro clínico, se produce una necrosis y eso provoca dolor. ¿Está? También tenemos el dolor neuropático, que sería ese dolor crónico, ¿sí? En el que vamos a tener alodinia. La alodinia sería ese chico que dijimos que tenía el esguince de tobillo, que tiene una inflamación, que duele muchísimo. La mamá le acomoda la sábana. ¡Ay! No me rocé la sábana, no me hace doler, ¿no? Cuando yo tengo estímulos que normalmente no producirían dolor,
ahora producen dolor. El roce de algo provoca, por ejemplo, la melalgia parestésica, que da un dolor acá, el roce de la ropa, de la cartera, cosas que todo el tiempo hacemos, ahora es un dolor insoportable. ¿Está? Eso se define así. A la día son alteraciones en la sensación dolorosa. La hiperalgesia, cuando yo tengo un aumento de ciertos estímulos que ahora producen mucho dolor, ¿sí? Y la hiperpatía era eso, que cuando se altera el umbral doloroso, pero una vez que lo despierta, el dolor es insoportable. ¿Tá? Dolor neuropático es dolor crónico, pudo haber habido una lesión o no, ¿sí? Y después está el dolor funcional o psicógeno, ¿no? Hay personas que a veces realmente, igual son como categorías, para mí, medias viejas, ¿no? Porque cuando la persona dice que tiene dolor, aunque como dijiste vos, está en su mente, tiene dolor. ¿Tá? Y hay que respetárselo, tiene dolor. Salvo aquellos casos que la gente diga que tiene un dolor, que es un simulador y no tiene dolor, y en ese caso las personas, en algún momento de su discurso, su charla, va a aparecer el motivo por el cual quiere tener dolor. Capaz no le un trabajo, capaz no se hace cargo de... ¿Está? Entonces, en ese caso, no hay dolores como así, ¿sí? Y no necesariamente un problema psicológico, puede ser una avivada. Entonces tenemos dolor somático, dolor visceral. Esto de las fibras, yo no sé si ustedes ya han visto, es mielínicas y no mielínicas, ¿sí? Tenemos las fibras A delta y A beta. Estas, las fibras A delta son muy rápidas, transmiten muy rápido, al tener mielina son mucho más rápidas, ¿sí? que la C, que transmiten más lento. El dolor en el somático es agudo y punzante, tiene un comienzo y una finalización rápida. Por ejemplo, cortan cebolla, cortan ajo, cuando nunca se cortaron el dedito, se cortaron algo, vieron que cuando te cortás, ¡ay! El dolor hay un momento que te cortás, empieza y termina el corte y es como que no tenés dolor después. Y después al rato sí va a haber dolor que va a generar la inflamación, y eso lo van a llevar las otras fibras que tienen una condición más lenta. ¿Sí? Es bien localizado, es preciso, el dolor somático se me duele acá. Me duele acá. No es que, me duele acá. Me duele acá. Me duele acá. Uno hace así, ¿no? En cambio, el dolor visceral, no lo puedo decir. Yo no digo, me duele el hígado, me duele acá como la boca, el estómago. Me duele la panza, pero no podemos decir, no, me duele tal parte, no podemos pensar. Generalmente lo referimos siempre a la línea media, y ya dijimos cuáles eran los motivos de ese dolor. Bueno, con respecto a la anamnesis, a la semiología, que es lo que nos interesa llegar del dolor, ¿qué le vamos a preguntar a nuestro paciente? Todo. Acá estamos hablando del síntoma dolor, pero estas preguntas se hacen con cualquier síntoma que el paciente presente, ¿sí? ¿Dónde se presentó? ¿Cuándo se presentó? ¿Cómo empezó? ¿En qué circunstancia o situación apareció? ¿Cómo es ese dolor? ¿Cuál es su intensidad? ¿Existen manifestaciones asociadas? Por ejemplo, fiebre, ¿tá? O limitación en el movimiento, ¿sí? O inflamación, ¿tá? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento si lo tuvo? Si existe sintomatología inflamatoria local, ¿cuál es el grado de capacidad funcional? Es decir, ¿puedo hacer las cosas con este dolor? No, tengo un dolor insoportable, pero puedo decir, no, sí, pero me ordené toda la casa, barrí, limpié. ¿Está? ¿Se entiende? En cómo es y cuál es su intensidad, algunos lo llaman también carácter, que lo vamos a ver en esta otra reglita para acordarnos de todo lo que nos preguntar. No importa esto ahora, esta parte no importa, ¿sí? Porque no conocen estos cuadros. Pero pensemos el carácter, porque la gente define el dolor en función de su cultura, de su vocabulario, de su conocimiento, de su emotividad, define cómo tiene el dolor y según cómo lo percibe, cómo lo siente, pero va a depender de todo eso. Entonces, si siente que es como una lanza, que le clavan, parece que se dice lancinante, ¿sí? O punzante, una puntada, ¿sí? Urente cuando es como quemante, conductivo u opresivo, como por ejemplo lo anginoso. Las personas dicen, tengo
Antes decían como una pata de elefante o como una plancha, porque antes las planchas eran pesadas y se ponía carbón, pero ahora la plancha no se usa más, por suerte. A mí no me van a ver nunca con la ropa planchada, pero es por el bien del ambiente. No es porque no me guste planchar, es por el bien del ambiente. No, la plancha no se mal, chica. Contectivo opresivo, transfixiante, ¿sí? Como que pasa, ¿no? Transfixiante cuando, o transflictivo, le llaman también, como que se atraviesa, ¿no? Una lanza que entra por acá y sale por acá, por decirlo así, ¿no? Las ciudades firman así. Sordo es un dolor que capaz no es muy fuerte, no es muy intenso, pero está, dolor de muela. Hay cierto dolor de muela que están todo el día, ¿sí? ¿No? Dolor de oído puede ser tenebrante, taladrante, una odontología también, ¿no? Como un taladro así, pero también puede ser no tan intenso, pero que está permanente, eso sería el sordo. Exquisito, cuando está en un punto específico, lo puedo identificar, tuburante, también que quema y como que sube, que corre, desgarrante, cerebrante, taladrante, pulsátil, cuando es como latido, cólico cuando es como retorcijón, o de peso, ¿sí? Como gravitativo. Entonces, para acordarnos de todo lo que tenemos que preguntar, hay unas mnemotecnias. Además, tenemos que anotar todo en nuestra ficha kinésica o en historia clínica si estamos en un paciente institucionalizado. Y una de las reglas es Alicia. ¿Qué le vamos a preguntar siempre entonces? La antigüedad, ¿sí? ¿Desde cuándo? La localización, el lugar corporal. Si se irradia o se propaga en el infarto, porque se puede irradiar al brazo izquierdo, en la parte interna, por la zona occipital. Una lumbalgia puede ser solamente el lugar en dolor en la lumbalgia, o se puede irradiar al glúteo de ese lado, o puede irradiarse en toda la parte posterior de la pierna, llegar al talón, a la planta del pie. Y esa irradiación nos está diciendo de cuán afectadas están las raíces y las vías nerviosas. El carácter, que esto es lo que vimos hoy, que es fulgurante, es quemante, tenebrante, ¿sí? Ese es el carácter. La intensidad, ahora la vamos a ver cómo medimos la intensidad del dolor, y con qué se va a disminuir el dolor o con qué se va a agravar. Entonces, si la atenuación es levanto el pie para arriba y se me alivia el dolor del tobillo, o si me tomo un antiinflamatorio y me alivio, me tengo que tomar 3 antiinflamatorios, ¿no? Una medida de intensidad es la cantidad de antiinflamatorios o de analgésicos que el paciente, o qué tipo de analgésicos capaz son fuertes para atenuar ese dolor, ¿sí? Y qué situaciones lo agravan. ¿No? ¿Cómo estamos de tiempo y de cansancio? Bueno, tenemos una paciente acá, 63 años, una mujer, que refiere cuadro de aproximadamente 3 meses de evolución, caracterizado por crisis de dolor antitorácico, opresivo, irradiado a cuello, que aparece en relación a esfuerzos o estrés emocionales. Es decir, cuando carga cajas o cosas así en su casa, o cuando está preocupada por algo, le aparece ese dolor en el pecho, se acompaña con un grado de angustia y que cede en el reposo y dura como mucho 5 minutos. Durante los últimos 15 días aparece en forma más frecuente, incluso estando en reposo, y nota que es de mayor duración. Entonces ya le aparece en forma más frecuente, le dura más tiempo, ya no cuando está haciendo las actividades en la casa o arrastrando cajas, o cuando está preocupada, y se le aparece incluso en reposo. Pero hace más o menos 24 horas en relación a esfuerzo, estaba transportando una caja de 10 kilos de peso porque tiene una tienda de ropa y estaba moviendo la mercadería, aparece el dolor opresivo o constrictivo, ¿no? Como la patita de elefante. De igual localización, siempre en el mismo lugar, antitorácica, pero que además irradia a la mandíbula y a los hombros, se acompaña de palpitaciones y siente que el corazón está como cabalgando algo ahí adentro, sudoración, ¿sí? Sensación de muerte inminente, ¿sí? Gente que se va a morir, disnea de reposo, dificultad para respirar, sed de aire, falta de aire, como que hace demasiado esfuerzo para el poco aire que entra, y recién a los 45 minutos de iniciado disminuye la intensidad. Los familiares la notan pálida y con coloración violácea de los labios, tiene cianosis,
y uñas, por lo que la traen al servicio de urgencia, donde se decide su hospitalización. Un solo aspecto del dolor vamos a analizar acá. Y es que el dolor es un dolor antitorácico, un dolor en el pecho y es un dolor opresivo. El carácter es opresivo, ¿sí? Muy bien, así van a encontrar quizás en una ficha, en una historia clínica, digo, el motivo de consulta de esta persona. Digo, el resumen de esa historia clínica. ¿Qué otra cosa cambia de ese dolor antitorácico opresivo en el pecho? Contendido. ¿Cuándo se irradia? ¿Eh? Se irradia cuando se agrava su situación, acá, en la última parte. ¿Sí? Acá aumenta sin esfuerzo y acá aparece con esfuerzo, pero acá no hay irradiación. ¿Sí? Entonces tenemos distintas características, pero sobre todo tenemos distintos momentos, que es la idea del ejercicio. Pensar como un mismo dolor, mismo carácter, constrictivo en el pecho, en el torácico, va modificando a través del tiempo. Entonces yo distingo, ¿sí?, en la historia de este dolor, cronológicamente 3 momentos. En el momento 1 tiene dolor que lo trae desde hace 3 meses, ¿sí? O sea, desde hace 3 meses viene con esa angina de pecho. Supuestamente esa mujer en cardiovascular se la diagnosticaría posiblemente, si hubiese consultado en ese momento, como una angor estable posiblemente, porque hace más de 3 meses tiene ese dolor en el pecho que se presenta siempre cuando está emotivamente afectada o cuando hace un esfuerzo físico que dura hasta 5 minutos y que cede con el reposo. Eso se clasificaría clínicamente como un angor o como una angina de pecho estable. Pero hasta hace 15 días era así, ¿sí? En los últimos 15 días, ¿sí?, hasta hoy que la internaron, los últimos 15 días, la paciente siente que ahora tiene ese mismo dolor, pero ya no cuando hace esfuerzo, los tiene cuando está en reposo, y que dura más. Ya dura más de 5 minutos, dura 15 minutos. Entonces, podría ser, si hubiese consultado en ese momento, que la paciente tiene una angina inestable, o sea, cambió el comportamiento de cuando aparece ese dolor. Ya no aparece los esfuerzos, aparece en el reposo. Ya no dura 5 minutos, dura más. ¿Sí? Y hace 24 horas, cuando hace la consulta, que tiene un dolor mucho más intenso, que se irradia a la mandíbula, que se irradia a los hombros, que tiene sudoración, o sea, tiene disnea, tiene cianosis, o sea, tiene otros síntomas agregados al proceso, el paciente lo que hizo fue un infarto agudo miocardio. ¿Está? ¿Sí? Igual, es un ejemplo clínico, ¿no? Y es un ejemplo de urgencia. Pero para que podamos ver esta cuestión de cómo tengo que analizar cronológicamente el dolor. Lo mismo con dolor crónico de lumbar, de rodilla, ¿sí? ¿Ah? La anamnesis, además, la tengo siempre que relacionar con la presencia de otros síntomas, como dijimos, y puedo, además, después de hacer la anamnesis, que es la primera parte de los métodos clínicos, si hago la inspección, puedo valerme de la palpación, incluso de la percusión, para realizar maniobras que provoquen dolor, ¿sí?, o que acentúen ese dolor que el paciente me comenta. Entonces, si tengo una inflamación, por ejemplo, podré en la palpación presionar en algunos lugares claves para ver si eso provoca dolor, menos dolor, para poder evaluar las estructuras y poder adjudicar quizás ese dolor a la lesión de tal o cual estructura de la articulación. ¿Sí? Lo voy a anotar siempre en la ficha. Y para medir la intensidad tenemos algunos métodos de cuantificación, ¿sí? Así parecen medios infantiles y muy simples, este sí está hecho para niños, ¿sí? Se llama la escala nominal, ¿sí? En niños, esta escala nominal, ¿sí?, para ponerles números y demás, se le ponen caritas. Una carita totalmente contento y aliviado, más o menos tristón, más triste, llorando lo grita. Entonces el nene puede marcar dónde se siente que está él, para poder de algún modo cuantificar ese dolor que siente, ¿sí? Si no, en la escala nominal se ponen dolor leve, moderado, intenso, o sea, denomino, conceptualmente pongo el dolor, le pongo al dolor, le pongo
un adjetivo, perdón, leve, intenso, moderado, ausente, y la persona dice, mi dolor es leve, mi dolor es moderado, mi dolor es intenso, o no tengo dolor, ¿sí? También están estas con las caritas, ¿sí? Pueden encontrar estas también. Acá no hay dolor, y aquí hay un dolor insoportable, ¿sí? Lo que no quiere decir que necesariamente la persona esté llorando. O sea, no es que se llena la ficha llorando, no, ¿sí? No, a ese grado no vamos a llegar, ¿no? Y esto se llama escala visual analógica, ¿sí? Acá también está puesta con caritas, pueden encontrarlas sin caritas. Los de la carita generalmente es para niños o para personas que no saben leer y escribir o que no manejan el código de los números. Pero la escala visual analógica se pone divisiones de 1 centímetro como una reglita del 0 al 10, ¿sí? Entonces 0 es sin dolor, 10 con mucho dolor, y también se puede hacer una secuencia de color, ¿está? También es importante del dolor, ver de qué modo afecta la calidad de vida. La calidad del sueño nocturno es muy importante en el dolor. Una persona puede tener dolor en total día, pero se acuesta, si duerme no tiene nada de dolor, ni lo despierta el dolor, duerme plácidamente 8, 9, 10 horas, no toma ningún analgésico, ¿sí? En cambio hay otros dolores que se dan vuelta y se despiertan del dolor, o que no se pueden dar vuelta porque les duele, ¿sí? O que se despiertan, si le vieron el dolor de muela, te despierta, no, te duerma, me duele. Hay otros dolores que aparte no sentíamos, estamos en lo mismo y nos olvidamos, no sentimos. Y que otros signos y síntomas acompañan, ya lo dijimos. Bueno, llegamos hasta aquí, vimos solamente dolor, antes vimos dolor, edema, cianosis, pobres chicos, hoy vimos solo dolor, el grupo B viene la clase que viene, y ahí vemos edema, cianosis, todo lo que podamos, pero va a ser más corto, ¿sí? Más corto cada tema. Muy bien, chicos, la clase que viene los esperamos a los del grupo B, ¿sí?